Bueno, Zulari, te voy a hacer una serie de preguntitas. ¿Has solucionado algún problema parecido a este? O sea, un poquito parecido, no parecido, pero sí. Un poquito. Ok. ¿Te acordaste de algún problema cuando lo estabas resolviendo? Sí. Sí, cuéntame, ¿cómo era ese problema? Era también dividiendo y multiplicando, pero era en el colegio, o sea, que tú dividías, o sea, era también un perímetro, pero en un colegio, y era de una rectora con un director. ¿Tú me puedes explicar este problema con tus propias palabras? Sí. ¿De qué trata el problema? De que un profesor tiene un terreno. Ok. Entonces el perímetro del terreno de largo son 436 metros y de ancho son 34 metros. Lo que yo tenía que hacer era multiplicar 436 por 34 y el resultado que me diera lo tenía que dividir por 2. ¿Por qué tenías que multiplicar? Para encontrar el número que tenía que dividir. Sí, pero ¿por qué multiplicaste y no sumaste o restaste? ¿Por qué? Porque no me iba a dar el resultado correcto. ¿Y tú cómo sabías que ese era el resultado correcto? Porque, o sea, la verdad es que multiplicando, pues, no sé, o sea, se te hace como, o sea, a mí yo creo que multiplicando era como yo lo debía hacer. ¿Qué información te da el problema? O sea, ¿cómo te decía el problema que debía hacer? Decía, o sea, que yo tenía que encontrar la mitad que el profesor le tenía que dar a la hermana. ¿La mitad de qué? Del terreno. La mitad del terreno. ¿Pero qué te pedía el terreno? ¿La mitad de qué? Del perímetro. Perímetro. La mitad. O sea, repíteme la pregunta. ¿Qué es lo que preguntaba el problema? Que cuánto le correspondía a cada uno. A cada uno. Pero el terreno, ¿qué forma tenía o por qué multiplicaste? Porque, o sea, tenía que encontrar el valor de 436 por 34. ¿Pero por qué? La pregunta mía es, ¿por qué yo multiplico? Porque, o sea, entre los dos podría encontrar el valor. El valor. ¿Y ese valor a quién corresponde? O sea, el perímetro con Léeme el problema y explícamelo otra vez. El profesor de matemáticas ha heredado un terreno en forma rectangular, cuyas dimensiones son 436 metros de largo y 34 metros de ancho. La mitad del área de este terreno la debe compartir con su hermana. ¿Cuánto le corresponde a cada uno? Ok. ¿Qué es lo que me piden a mí en el problema? Que encuentre lo que le corresponde al profesor y a la hermana. Muy bien. Pero tú lo encontraste multiplicando. Yo quiero saber por qué multiplicaste. Para hallar la medida de todo el terreno. ¿Cuál es la medida de ese terreno? 16.824. 16.824. ¿Qué forma tenía ese terreno? Rectangular. Un terreno en forma rectangular. Pero si es un terreno en forma rectangular, ¿por qué multiplicaste? ¿Qué estabas hallando al multiplicar? El área del terreno. El área del terreno, muy bien. Entonces, el área lo hallaste multiplicando. ¿Cómo lo hiciste? Muéstrame. O sea, tenía que multiplicar 436 por 34. El resultado que me diera lo tenía que dividir entre 2. ¿Por qué tenías que dividirlo entre 2? Porque eran 2 personas en las cuales se Ok, dividía. o sea que el terreno se dividía entre 2 personas. Ok, muy bien. ¿Cómo sería esa figura? Tú no la hiciste aquí, te la imaginaste, no sé.
Ok, muy bien. ¿Tú crees que la figura es un rectángulo? O sea, lo que tú hiciste fue hallar el área de qué? El área del terreno. El área del terreno que era en forma rectangular. Muy bien. Bueno, miremos a ver cómo lo desarrollaste. ¿Cómo fue esa multiplicación? Multipliqué 436 por 34. Bueno.